Entonces, bienvenidos al episodio 3 de Pandemia Educativa, en el cual vamos a platicar sobre innovación y liderazgo educativo en estos tiempos de crisis. A fin un poquito de aclarar cómo están desarrollándose los capítulos de Pandemia Educativa, los estamos haciendo de acuerdo a las preguntas que hemos recibido de todas las personas que se registraron. Hicimos como un análisis de todas las preguntas y las hemos juntado en temas distintos y empezamos con los temas más importantes y que más están siendo recurrentes y hemos ido respondiendo esas preguntas poco a poco y seguimos respondiendo algunas preguntas que siguen más adelante y que vamos a ir trabajando. Buenas tardes, Brian, Jesús, desde Mexicali. Gracias por estar aquí. Bienvenido a Pandemia Educativo, bienvenida Isaías y bienvenida SP Priego. Pues bien, estamos ante una situación en la cual, perdón, nos recordemos quiénes somos Evas Innovación, estamos presentes en esta llamada yo, Chuy, director bueno, Jesús, director de Evas Educación, soy consultor en innovación para el aprendizaje y la sostenibilidad, y también está presente Adriana. Ella va a estar al pendiente de ustedes en el chat. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, por favor, háganlos en el chat para que Adriana en su momento nos los comparta y podamos resolverlos. La idea es tener esta charla sobre estos temas, la propuesta también de lo que hemos manejado, lo que estamos viendo en las tendencias, lo que estamos viendo en las situaciones en las que nos estamos enfrentando como instituciones educativas, tanto los que han colaborado con EVAS como los que se unen a esta nueva comunidad. Y de ahí vamos a ir desmenuzando ciertos temas, reflexionando un poquito sobre lo que nos requiere esta nueva normalidad, que a mí en lo personal me choca un poco decirle nueva normalidad. Pero sí, pues es más o menos una nueva normalidad la que se pretende crear después de la pandemia, en cuanto podemos reanudar actividades que nos hacen cuestionar ciertas estructuras que claramente no habían o no estaban funcionando como tal, ¿no? Entonces, esto es justo esto es lo que vamos a discutir el día de hoy. Vamos a platicar un poquito sobre qué significa la innovación y el liderazgo hacia el futuro de la educación después de la pandemia y ante otras crisis y otras desafíos sociales y ambientales que claramente van a llegar y claramente vamos a seguir teniendo en el futuro. Entonces, primero, pues tenemos que definir qué significa innovar, qué significa innovación, cómo lo entendemos, cómo lo manejamos, cómo es que conceptualizamos un término que pareciera muchas veces que muchas personas consideran la innovación como pues enfocadas a las cosas o enfocado a procesos que a veces, pues que no necesariamente van a generar el impacto que queremos, ¿no? Y es que la innovación es un concepto muy complejo, es un concepto muy especial y es un concepto que en realidad requiere de muchísima concentración, de muchísimo compromiso en darse el tiempo para comprender si lo que uno está haciendo es mejora o si llega a un nivel de innovación mucho más elevado, ¿no? Entonces, la innovación se define como pues sí, como un ciclo, ¿no? La innovación es un ciclo que más o menos se ve así. Varios distintos autores lo han expresado de distintas maneras, eh, pero digamos que es un proceso cíclico, se entendería como que debería de ser un proceso cíclico que nos permitiera generar una situación de cambiar de A a B a través de un proceso que nos permita pues darnos cuenta de cómo podemos llegar de A a B de una manera más sencilla. ¿Y por qué es un ciclo? Porque en teoría la innovación no es un proceso finalizado y no se entiende como un proceso que nos va a generar una meta, ¿no?
nos va a ayudar a ir subiendo, a ir transformando las cosas, pero en el mundo y la innovación, ¿por qué es importante la innovación en el mundo y especialmente en el mundo educativo? Porque nos estamos enfrentando a un mundo que es completamente cambiante, a un mundo que es completamente impredecible en muchas de las cosas que de repente pensamos o damos por sentado, ¿no? A veces damos las cosas por sentado, pero recordamos que el mundo como tal, el planeta como tal, se mueve a una escala distinta a la que los humanos vivimos. Por eso es que cuando se hacen estas comparaciones con el calendario de la vida de la Tierra, se dice que nosotros hemos vivido, los seres humanos hemos vivido en los últimos 4 minutos o en el último minuto de un año entero para la Tierra, ¿no? Y en ese tiempo tan pequeño hemos transformado toda la Tierra, pero no necesariamente por procesos de innovación. Hemos transformado la existencia de los seres humanos y hemos generado ciertas cosas, no necesariamente por procesos de innovación y no necesariamente por razones de posibilidades o de generar abundancia, sino simplemente también de cubrir necesidades. Y es que aquí justo dentro de una de las perspectivas que nosotros manejamos, que es una perspectiva basada en posibilidades, desde el análisis de la complejidad de los sistemas en los que nos desenvolvemos, entendemos que, bueno, hay dos cosas que a veces tomamos en cuenta para tomar decisiones, ¿no? Una es la escasez y otra es la abundancia. Y esto no tiene nada que ver, para nada tiene que ver con estas cosas de escasez y abundancia y, y esas cosillas así muy positivistas ni nada. No, quiere decir más este interés en enfocarse no en lo que hace falta, porque la escasez se enfoca en lo que hace falta, sino enfocarnos en las posibilidades, ¿no? En lo que es posible. Y esto es justo algo que podemos lograr a través de una innovación basada en el entendimiento o en la comprensión de los sistemas no desde una teoría de conexiones metafísicas o cosas ahí, cadenitas y hilos dorados que nos unan entre todos, que es muy bonito también pensarlo, pero sino también desde una perspectiva científica de la complejidad y de las interrelaciones entre variables y de ciclos de refuerzo y de balance que existen dentro de sistemas sociales y ambientales que nos afectan, queramos o no. La economía es un sistema construido, mientras que la ecología o los ecosistemas, por eso se dicen ecosistemas, son sistemas que evolucionan por sí mismos. Y entonces cuando el ejemplo perfecto es este caso, por ejemplo, en Australia, en el cual cuando llegaron los ingleses, llevaron conejos para poder seguir teniendo su hábito de cacería y entonces soltaron conejos para después poder cazarlos. Los conejos que sobrevivían a estas cacerías obviamente se reproducían, haciendo competencia a las especies nativas de Australia. Y entonces los ingleses pensaron que entonces, pues alguien que matara a los conejos, pues hay que meter zorros. Metieron zorros y los zorros no solamente mataron conejos, sino también empezaron a matar a las especies nativas. Y entonces Australia es uno de los casos más claros de que la falta de entendimiento de los sistemas puede ser un gran problema para cualquier innovación, ¿no? Cualquier cambio. Entonces, en este caso, por supuesto que para innovar requerimos, como bien dices Jesús, requerimos de ser más creativos y pensar en nuevos ambientes de aprendizaje, pero justo esta innovación que tú comentas nos enfrenta a la situación de cuestionarnos si realmente estos ambientes de aprendizaje que tendríamos que empezar a crear o a rediseñar tienen cabida en la escuela estructurada y tradicional como la que vivíamos antes de la pandemia, ¿no? Si los salones de clases aún siguen siendo los ambientes de aprendizaje que van a ser relevantes para esta nueva normalidad. Y ojo, no quiero hacer ahorita yo ninguna opinión, yo tengo mis opiniones personales respecto a eso, pero este es un simple cuestionamiento para que ustedes mismos como líderes educativos empiecen a ver qué otras posibilidades existen ahí.
Y justo por eso es que nosotros recomendamos siempre pensar en la abundancia, en qué posibilidades existen ahí para el rediseño de nuevos ambientes de aprendizaje, o el rediseño de ambientes de aprendizaje, o el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje. Cómo podemos aplicar la creatividad también a nuevas formas de aterrizar currículums, de generar propósitos con relevancia para la vida futura de los estudiantes. Y al final, recordemos que la innovación educativa es para que nosotros como institución, como grupo, como profesionales, nos podamos enfrentar a los desafíos educativos y de aprendizaje que las nuevas generaciones están presentando y lo que ellos requieren para hacer frente al futuro que ellos van a vivir, que lamentablemente ahorita, en este momento y en este día de hoy, desconocemos. No sabemos, podemos predecir las implicaciones económicas y sociales que puede tener esta pandemia. Podemos predecir las implicaciones sociales y económicas que puede tener el hecho de que unos sí crean en ella y otros no crean en esto. Hay gente que no nada más no cree en la cuarentena, sino hay gente que no cree en la existencia del virus. Y estén en lo correcto o no estén en lo correcto, son personas y son parte del sistema y tienen una fuerza en el sistema, aunque no queramos o aunque no concordemos con esas propuestas o esas visiones. Los terraplanistas, los que piensan que la Tierra es plana, a pesar de que durante siglos ha habido pruebas y todo el estudio y toda la ciencia demuestra que la Tierra es redonda y funciona por eso la gravedad y así. Los terraplanistas mueven cosas en el sistema porque son grupos grandes que empiezan a hacer presión y que convencen a otras personas. Y entonces todo eso es necesario considerar. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema de la innovación educativa, aunque va un poquito relacionado, porque ¿qué va a pasar cuando entremos en una etapa en la que nuestras clases, nuestros grupos educativos, nuestros estudiantes presenten dentro de la escuela, y ya sucede, y cada vez es más marcado, presenten dentro de la escuela, en el grupo escolar, esas diversidades de visión del mundo, esa diversidad de géneros, por ejemplo, esa diversidad de creencias o de religiones que ya existen en el mundo? Entonces, ante la diversidad, obviamente, un solo sistema o un solo modelo educativo o una sola metodología se vuelve no inclusiva, se vuelve incluso inflexible, arbitraria y autoritaria. Entonces habría que pensar en si queremos generar un conocimiento común o un entre todos nuestros estudiantes, habría que innovar las maneras en las que conectamos. Y entonces la innovación requiere justo de eso, de esas acciones, de educar para conectar. Y muchas veces cuando decimos conectar, pensamos en estas tendencias de, no, nos conectamos a través de redes sociales y a través de estas videoconferencias y a través de muchas cosas, pero también la conexión humana es importante y se puede dar por cómo hacemos o cómo generamos conversaciones con nuestros estudiantes o con nuestros equipos de docencia en las escuelas, con nuestros líderes educativos, con nuestras autoridades educativas, con los padres de familia. Siempre hay que intentar conectar desde lo esencial, desde lo que todos compartimos, que es nuestra condición humana, ¿no? Y esta condición humana no podemos separarla de ninguno de nosotros. Habrá el niño ahí, uno en millones, que jure y perjure que viene de otro planeta, tal vez, pero sigue siendo un ser humano. Y desde su condición humana siente, siente miedo, siente desesperanza cuando tiene que tomar la clase virtual, siente confusión cuando no entiende el trabajo que se le asigna, siente frustración cuando no puede resolver un problema matemático. Esas son las condiciones humanas que hay que empezar a conectar, porque ya no más en el futuro ya no requiere enciclopedias con pies, ya no requiere personas que puedan responder a las preguntas como si fuera una trivia. Requieren personas que puedan ser creativas,
principalmente creativas. Requiere personas que puedan pensar y que puedan pensar de manera crítica, sistémica, ética y muchas otras, ¿no? Mente. Críticamente, sistémicamente, éticamente, personas que puedan pensar de distintas maneras, que puedan utilizar el pensamiento para crear y que puedan obviamente resolver problemas y que puedan, por supuesto, hacer algo que para muchos todavía es un desafío, que es comunicarse. ¿Cuántos de nuestros alumnos no tienen problemas para comunicar o para expresarse, ¿no? Incluso, nuestros líderes a veces tienen problemas para expresarse. Nuestros gobernantes, nuestros jefes a veces tienen problemas para expresarse. Pero la expresión no nada más depende de que si saben bien español, inglés y si se saben bien las reglas gramaticales. La expresión, la comunicación depende también de muchos factores que están desconectados en la condición humana, que es el qué quiero expresar y qué siento cuando lo expreso, ¿no? Es esa expresión de lo que estoy sintiendo, de lo que vivo, de lo que sufro. Esa es exactamente como lo comentas, Jesús Torres, esa expresión de la emoción, de lo emocional, que también es muy válido y que justo nos conecta con la condición humana que hay. Entonces, innovar requiere que tengamos un entendimiento del entorno, exacto, como bien comentas, Priego, SP Priego, del entorno, pero también tengamos el entendimiento de cómo el estudiante se relaciona con el entorno y cómo el estudiante se relaciona con los otros. Entonces, nosotros proponemos que siempre consideremos no solamente la parte, digamos, cognitiva del aprendizaje, por supuesto, y desde hace décadas que se promueve el saber, pero también el saber hacer, el saber ser y el saber vivir con los demás, ¿no? Que esto lo pueden ustedes consultar en 1995, Jacques Delors, cuando publica a través de la UNESCO el documento famosísimo que se llama La educación encierra un tesoro. Pero más allá que de Delors, y no es una crítica, sino una construcción sobre la plataforma que Delors nos pone, es que no nada más hay que saber, no nada más hay que hacer, no nada más hay que ser y no nada más hay que convivir, sino que esto se tiene que hacer en lo individual, en lo colectivo y con el entorno. Y esto es muy importante porque justo el entorno, el hecho de que la educación esté sufriendo ahorita un cambio forzado por la cuarentena y que a muchos de nosotros nos esté costando, a profesores, docentes, líderes educativos, instituciones, nos esté costando trabajo y nos esté presentando un reto abrumante, el hecho de movernos hacia una nueva existencia educativa que es la hiperconectividad a través de las redes y de las videoconferencias y de todo esto, el hecho de que nos estemos enfrentando a esto con eh, pues con tanto desafío, o que parezca que este desafío es demasiado grande para la escuela, en algunas situaciones, no es justo o demuestra justo la falta de conexión que tenemos con el entorno, en el sentido de que esta pandemia nos afecta a todos. Y la falta del entorno no nada más en la empresa o en la industria educativa, es todo el ambiente, por supuesto que también en todas las demás industrias que no han sabido leer el entorno para adaptarse a cómo el entorno está cambiando. Porque el entorno cambia por dos cosas, porque lo hacemos el cambio o porque cambia por sí mismo, porque así funcionan los sistemas. Entonces, para innovar hay dos cosas que son importantísimas, ¿no?
innovar solamente, no nada más funciona a decir, bueno, pues entonces ahora tenemos que dar clases virtuales, pues que todo el mundo baje Zoom y que todo el mundo tenga la posibilidad de conectarse, ¿no? Innovar también representa o requiere que consideremos qué nivel de innovación queremos generar en la escuela. Y esto me lo enseñó a mí un profesor que tuve en la maestría en la Universidad del Medio Ambiente, Benjamín Berlanga, que él fue el fundador del Centro de Desarrollo Rural en Puebla. Él nos platicaba que hay 4 niveles de innovación y que pues es muy interesante cómo todo mundo se queda en el primer nivel, que es el nivel, en el primero y en el segundo nivel. Hay 4 niveles de innovación. El primer nivel es el inútil, ¿no? Innovaciones inútiles que no tienen razón de existir y que su existencia podría pasar desapercibida, como por ejemplo muchas de las cosas que nos venden en televisión, ¿no? En ventas por televisión, en donde te venden el separador de huevo y clara súper complicado, que a veces es más complicado usar el aparato para separar la clara y el huevo que saber partir un huevo, ¿no? Esa es una innovación inútil, pero sigue siendo una innovación que presenta un cambio que se hizo a través de un proceso creativo, ¿no? El siguiente nivel es el de mejora y ese nivel ya es un poquito más, perdón, ya es un nivel que nos presenta, ups, disculpen, se me cortó aquí la grabación, bueno, lo que llevamos mejora, pintado, pero ahorita se los vuelvo a poner, no hay problema. Este nivel de innovación inútil ya quedó. Y el otro nivel que tenemos es el nivel de mejora. Y este nivel de mejora es muy interesante porque puede ser muy bueno, pero no es el único y no es el último, ¿no? En este caso, mejora, por ejemplo, pues cómo podemos mejorar la educación metiendo iPads en clase, por ejemplo. Y eso se ha visto casos en donde los iPads, o bueno, la tecnología en general, no necesariamente el iPad, pero el iPad presenta muchas opciones de creatividad, muchas posibilidades de movilidad, muchas posibilidades de acceder en todos lados y a todo momento a un proceso creativo de aprendizaje. Y es la tecnología, en lo personal, es la tecnología, el iPad, que presenta más posibilidades de creatividad. O sea, los niños de verdad pueden hacer arte, pueden hacer música, pueden hacer videos, pueden hacer presentaciones bien padres, pueden hacer infografías, pueden hacer una gran cantidad de productos, pero sigue siendo la innovación a un nivel de mejora. ¿Y cuál es el problema de la innovación de mejora? También meter nuevo mobiliario, por ejemplo. Mobiliario, perdonen mi letra horrible. El mobiliario o, por ejemplo, meter nuevos libros de texto, nuevos textos que son en teoría más innovadores. Pero si ustedes se fijan, ¿qué es lo que tiene todo esto en común? Que son cosas, ¿no? Cosas. Y la innovación de mejora o al nivel de mejora se enfoca en cambiar las cosas para que se generen mejoras. Por ejemplo, leer más rápido, aprender más interactivamente, poder transmitir mejor los videos, compartir más contenidos, poder tener la posibilidad de investigar en Internet cosas más interesantes, más allá de los libros de texto. Pero siguen siendo cosas, ¿no? Lo que tendríamos que pensar es en los siguientes 2 niveles de innovación. Y esta pandemia, esta crisis, nos está forzando a pensar en los siguientes niveles de innovación. Una innovación para la disrupción, que disrumpe con la estructura que pensamos que debería de tener una clase, por ejemplo, y que ahora yo lo que les he recomendado a mis docentes, a los docentes con los que, de los colegios con los que trabajamos, es que el diseño lo hagan corto, que la sesión no dure más de 20 minutos explicando temas, cosas así, pero que se enfoquen más en explicar cómo sí puedes tú, estudiante, lograr tus objetivos de aprendizaje. ¿Qué recomendaciones te doy? ¿Cómo te ayudo a que encuentres el camino? Y que también hagan sesiones para reflexionar junto con ellos, que sean muy participativas, que sean muy colaborativas, en donde los niños vayan expresando y colaboren y compartan sus experiencias. Pero el proceso
de crear el contenido tiene que estar enfocado a que aprendan algo, más allá de datos, que aprendan cómo se desarrolla su saber ser y su saber hacer y su saber convivir con su familia en este caso, o con una pandemia, o con lo que ustedes quieran. Entonces la disrupción cambia en el hecho de que el maestro se deje del protagonismo, se separe del protagonismo e innove en la forma en la que transmite su apoyo, su guía, su mentoría, digamos, para que el estudiante, por procesos autodirigidos, logre hacer el trabajo. Entonces también hay que replantearnos los trabajos, ¿no? Replantearnos qué es lo que van a hacer los niños. No tiene caso que yo le ponga al niño a hacer las cosas que nunca va a hacer en su vida, como recortar fotocopias y pegarlas en el cuaderno, ¿no? Solamente conozco una profesión que hace algo similar, que son estas personas que recortan las noticias y las pegan en carpetas para tener un seguimiento de las funciones y todo lo que se dice de una función de teatro, por ejemplo. Entonces, pensemos más allá. ¿Cómo podemos disromper? Esa palabra siempre es un problema. Hacer una disrupción en cómo enseñamos, ¿no? Pero hay un nivel más y ese es el que solamente los osados van a quererse aventar porque ese es el nivel de anomalía. Y generar una anomalía, la palabra anomalía generalmente pensamos que es algo como malo, pero no, es bien interesante porque generar una anomalía es algo que funciona independientemente de lo que pase en el resto del mundo. Y hay anomalías que empiezan a generarse, que salen anomalías en el mundo y entonces se empiezan a generar otras situaciones gracias a que una anomalía toma fuerza y dice, mira, aquí estoy, soy una anomalía y pues estoy chido, ¿no? Está padre aquí. ¿Y qué sucede? Que entonces otros empiezan a ver, órale, esa anomalía está padre, quiero yo hacer una anomalía. Y entonces llegan un momento en que cuando todos logran hacer algo así, la anomalía deja de ser una anomalía, pero son las anomalías las que en realidad lideran el cambio. La disrupción y la anomalía son los dos niveles de innovación que lideran los cambios, que lideran a los que no llegan a ese nivel de hacer disrupción o de crear anomalías. Entonces, en este sentido, si yo quiero liderar el cambio, si yo quiero generar una escuela, una comunidad de aprendizaje o ser parte de una universidad que realmente impulse el cambio educativo después de la pandemia, tengo que pensar de manera disruptiva y de manera anómala, como nadie más ha pensado. Y se oye bien padre y bien inspirador, pero es bien difícil. Y es bien difícil porque lo que requiere es que normalmente, como les decía, pensar críticamente, pensar sistémicamente y ser muy creativos en decir, a ver, esta idea que se me ocurrió de cómo resolver mi situación, realmente no es tan distinta, realmente no es tan poderosa, realmente no nos genera tanto, ¿no? Y entonces ese cuestionamiento que ustedes pueden tener de sí mismos y de sí mismas ante la educación puede hacer que sean líderes en el cambio. Si piensan en disromper o disrupcionar o generar una anomalía. Ejemplos de anomalías, ¿qué se les ocurre? Pueden ponerlas en el chat si quieren, pero si tienen algún caso que conozcan como una anomalía en educación, sería interesante conocerlos. Yo podría pensar que en algún momento de la historia, el caso de Finlandia fue una anomalía. ¿Por qué fue una anomalía? Porque generó mucha expectativa, generó algo que la gente no daba, o sea, no alcanzaban a comprender cómo era posible que no hubiera tareas y que no hubiera asignaturas, ¿no? Sin embargo, esta anomalía se empezó a diseñar desde los 60s y por eso es que ahora, hace 10 años, es cuando se empezaron a ver resultados realmente en el modelo educativo finlandés. Entonces, obviamente no se trata de que yo vaya y me traiga todo el currículo finlandés a cualquier país de Latinoamérica y diga, ahora voy a implementar esto aquí. Así no funciona la disrupción y así no funciona la anomalía.
La anomalía y la disrupción funcionan que desde el entorno, desde mi entorno, yo diseñe y codiseñe con las personas que viven la educación en el lugar donde estoy, algo que nunca ha pasado antes. Y así es como de repente, o sea, y muchos de los que están aquí, no todos, tal vez solo yo, vivimos este momento en el que antes el teléfono era de la ruedita y ahora pues tenemos todo en la palma de nuestras manos, ¿no? La videocámara, que era una cosota enorme, ahora está en la palma de nuestras manos. El Walkman, el Discman y todo, ahora está en la palma de nuestras manos. Toda nuestra biblioteca de música, de libros, de todo lo que antes era acervo de conocimiento, está accesible en la palma de nuestras manos. Eso fue una disrupción impresionante en un proceso educativo, ¿no? Pero en un proceso de innovación, ese es un ejemplo súper poderoso. El hecho de cómo a lo largo de menos de un siglo, como en 30 años más o menos, en menos de 30 años cambió todo en la tecnología y ahora hacemos cosas con la tecnología que no nos hubiésemos imaginado antes. Yo podría grabar una película y publicar una película entera grabándola solo con un celular. Entonces, esas posibilidades que ahora tienen los jóvenes y que ahora tenemos nosotros también, porque eso también, no, yo no estoy muy de acuerdo en eso de separarnos los jóvenes y los jóvenes están en el chip. No, los jóvenes viven una naturaleza porque nacieron en un entorno distinto al de nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer frente a ese entorno. Pero a lo que voy es que esa es una disrupción, una anomalía dentro de... Perdón, no se está escuchando bien el audio Hola, y el video se está pasmando. ok. A ver, denme un minutito en lo que arreglo esto. Hola, 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 hola. Entonces, bien, como bien decíamos, la disrupción, este tipo de disrupciones puede generar anomalías. Anomalías como TikTok, ¿no? Resulta que ahora la gente, como tiene la creatividad en la palma de la mano y como tiene la creatividad tan accesible, podemos hacer grandes cosas súper graciosas que antes eran inimaginables en TikTok. Y es que hay que pensar justo cuando hablamos de innovación en qué podemos hacer, eh, este, este, qué puedo hacer que no podía hacer antes. Y en este sentido, no necesariamente hablamos de tecnología. Entonces, un ejemplo de cómo funciona la innovación a través de varias cosas, ¿no? Pero no necesariamente hablamos de tecnología, hablamos de qué puedo hacer que no podía hacer antes, que me permita lograr lo que quiero lograr. Y por eso es que también para innovar tenemos que tener propósitos claros, porque si innovamos sin propósito, es como dar golpes en la oscuridad, o es como cuando quieres atinarle a la piñata con los ojos vendados. Por supuesto que debe de haber propósitos en la innovación. Y ahorita la innovación que se requiere es cómo podemos generar una educación que sea relevante para los jóvenes, que se van a enfrentar a situaciones como esta cada vez más en el futuro, si no hacemos obviamente algo por el medio ambiente y por la sociedad para generar nuevos modelos económicos, nuevos modelos educativos, nuevos modelos de gobernanza. Entonces, nosotros está en nuestras manos que podamos generar ese cambio, porque son ellos los que van a seguir cambiando el mundo, ¿no? Son los jóvenes los que se están pareciera incluso que los jóvenes ahora están disfrutando mucho el teletrabajo, porque para ellos es muy, muy natural y no es pesado, tan pesado como para, por ejemplo, mi generación o otras generaciones antes que ellos. Entonces, la situación nos hace que nos replantemos los propósitos de la educación. Entonces sí es importante redefinir, redefinir propósitos de la educación. Y esto va a requerir
que se hagan, o sea, las escuelas líderes que lo van a lograr, que van a poder ser líderes en el cambio educativo, son aquellas que realmente se den el tiempo y el compromiso de llevar a cabo procesos estructurados de pensamiento y de razonamiento y de co-creación y de codiseño de nuevos propósitos educativos para hacer frente a estas situaciones, obviamente para generar más resiliencia institucional y más resiliencia organizacional. Entonces, tienen que pensar desde la anomalía. Eso es súper importante, pensar desde la anomalía para poder generar estos procesos. Pensar lo que nunca se ha pensado antes. Ese es el gran reto que tenemos ahora. Entonces, justo esto va a requerir que hablemos de liderazgo. ¿Y qué significa entonces ser un líder en la pandemia, en la pospandemia y en los siguientes desafíos socioambientales en los que estamos viviendo y a los que nos vamos a enfrentar? Pues va a ser una situación súper, súper tremenda, ¿no? ¿Qué líder? ¿Qué es un líder para empezar? ¿No? Entonces, pregúntense ustedes, ¿qué es un líder? ¿Quiénes han sido líderes en su vida? Y el líder es aquella persona o aquella situación, porque también podemos ser liderados por ciertas situaciones, no necesariamente una sola persona, por ciertas ideas que nos inspiran, que nos impulsan. Ese es un líder, el que, esa persona por la cual yo me siento capaz de lograr hacer algo, pero que no necesariamente es lo que esa persona dice. Y eso va a ser muy importante. Entonces hay que revisar también qué estilo de liderazgo es necesario para la educación después, o para la educación en nuestra nueva normalidad. Quiero que nos cuestionemos también un poquito de por qué existe esta brecha entre la escuela y la empresa, o la industria, ¿no? O los negocios, pues. Lo que nos da empleos. Cuando la escuela se supone que debería generar personas que puedan contribuir a estos negocios, a estas empresas, a esta industria. Y es que lo que pasa es que la escuela, como escuela, y de hecho el nombre escuela lo es, lo expresa así, como que se ha anquilosado un poquito en la verticalidad y ha hecho mucho el uso del liderazgo, de un liderazgo vertical y de un liderazgo enfocado en una persona que toma decisiones. O sea, el liderazgo no necesariamente requiere que la persona o una sola persona tome decisiones. Y esto nos cuestiona entonces si no deberíamos empezar a considerar innovaciones de nivel organizacional en las escuelas. O sea, realmente necesitamos que el director sea el director y que después del director vengan los coordinadores y que después de los coordinadores o subdirectores estén los líderes de asignatura o los docentes y después de los docentes en la jerarquía vienen los estudiantes en una manera vertical. Y lo pongo a cuestionamiento, porque no es que esté bien ni mal, sino que lo que estamos viendo en las escuelas es esto. Es una estructura que va vertical, por ejemplo, así, y que entonces de aquí baja a todos los estudiantes como si los estudiantes fueran, bueno, son en cierta manera la base, pero todo va escurriendo desde la cabeza, ¿no? Hacia acá y hacia acá. Y entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? ¿Qué pasa con el teléfono descompuesto? ¿No? Ese juego del teléfono descompuesto. Que cuando el superior le dice al subordinado que hay que hacer algo y el subordinado pasa ese mensaje a su subordinado y ese subordinado pasa ese mensaje a su subordinado
y el otro subordinado entonces ejecuta, hubo 4 filtros que diluyeron ese mensaje. Y eso pasa mucho en las estructuras verticales. ¿Qué sucedería si tuviéramos una comunidad de aprendizaje en donde no existiera esa verticalidad, sino que tuviéramos una especie de clúster aquí, y luego otra especie de clúster aquí, y luego otra especie de clúster aquí, y por supuesto tuviéramos también otros elementos que se comunican con todos los clústeres para generar una estructura más o menos así. Y entonces, ¿qué sucede con esta estructura? Para empezar, veamos las diferencias en formas. Una es súper estructurada, súper vertical, de arriba hacia abajo, mientras que la otra parece una célula, ¿no? Y sí me gustó justo, y esto no me salió así como célula, pero justo me remonta a pensar cómo una célula funciona de manera armónica, porque cada organelo de la célula sabe su rol, sabe su función, ejecuta lo mejor que puede ese rol, porque sabe que sin su rol el sistema no funciona. Y entonces, en este sentido, ¿cómo podríamos empezar a pensar una escuela más basada organizacionalmente en un término que se llama holocracia? Y esto no es un término que yo me invento ni nada. De hecho, es un término que está basado en este libro de la holocracia de Brian Robertson, que es un nuevo sistema organizativo para un mundo en continuo cambio, ¿no? Les dejo, luego les comparto las bibliografías. Pero justo en ese libro y en otros libros que trabajan más o menos este tema, si se fijan un poquito, si me ven ahí en la camarita chiquita, van a ver que habla de redes, de cómo una comunidad, una organización, cualquier colectivo humano se puede organizar en redes. ¿Y qué pasa? Que si esta red, por ejemplo ahorita, que la gente se está enfermando, si imagínense que este nodo se enferma y no puede cumplir su misión, este otro nodo es capaz de seguir adelante sin necesidad de ellos, ¿no? Y eso es lo que intentan generar las organizaciones más innovadoras que hacen frente a los desafíos de mejor manera y que lideran por lo mismo, porque tienen más resiliencia, lideran el cambio. Esta organización genera resiliencia. ¿Qué sucede con los maestros cuando faltan en una escuela? Toda la escuela se vuelve loca si falta un maestro. O al menos todo el equipo de liderazgo, porque entonces ¿quién lo cubre? Pero es que yo tengo juntas, pero es que no sé qué, pero es que no sé cuánto. Entonces es un sistema que no es resiliente. Y el liderazgo requiere que primero generemos en nuestro sistema resiliencia a través de una organización más intuitiva, más holocrática, más horizontal, más de liderazgo. Y es que el liderazgo lo tiene el maestro, el director, el coordinador, el niño, el estudiante, todos son líderes en distintas cosas, ¿no? Y entonces su nombre dice qué es lo que tienen que hacer. Y el estudiante también es un líder. Si el estudiante fuera líder en lo que él hace, podría estudiar. Si el docente fuera líder en lo que él hace, podría mentorear y guiar sin preocuparse por las otras cosas que no funcionan bien. Y entonces, pero es muy importante como líderes que nos cuestionemos si el sistema o cómo está funcionando nuestras escuelas realmente nos permiten ejercer ese liderazgo. Si están bien definidos los roles y las funciones. Y por supuesto que no estoy en contra de la protocolización, ni de los procesos, ni de que se entreguen planeaciones, ni nada. O sea, esto no significa libertinaje absoluto. Esto significa libertad dentro del sistema, o dentro de un encuadre, o dentro de una situación.
justo es buscar la libertad dentro de la organización escolar que nos permita sentir que puedo decidir sobre lo que yo hago. Y ese liderazgo va a generar otros liderazgos colectivos que van a posicionar a las escuelas en este sentido. Entonces, una vez que se tiene esto claro, es posible pensar en otras realidades o imaginar otras posibilidades, ¿no? Y cuando pensamos estas otras posibilidades, que es más o menos como lo veíamos en el episodio 1 que hablamos de la pirámide de Maslow, podemos pensar en las posibilidades, sentirnos en completa libertad dentro de nuestros colegios y ser líderes del cambio educativo. Solamente lo vamos a hacer cuando tenemos lo demás asegurado, cubierto y automatizado. Es decir, la planeación, el pase de lista, todas estas cosas que son completamente, que roban tiempo, porque son necesarias, pero toman tiempo hacerlas, pero que pueden ser automatizadas. Y entonces, justo una crítica de la educación futura y que yo creo que como seres humanos, nuestra defensa para esa tendencia de automatizar la educación es justo ejercer liderazgos y generar liderazgos. Porque ahora resulta que quieren automatizar todo, ¿no? Y entonces hacen sistemas educativos automatizados. Y pareciera ciencia ficción, pero ya vamos para allá. Vamos, ciencia ficción es como, no sé si vieron la serie de Star Trek de Netflix, en donde está el personaje está como en una cápsula con un computador súper inteligente y el computador le enseña a través de algoritmos. Ya el maestro nada más está caminando entre las cápsulas viendo que todo esté funcionando bien. Y tampoco me gustaría pensar que los docentes se van a volver así, ¿no? A mí sí me gusta pensar que necesitamos la conexión humana y que como seres humanos, si estamos juntos y si nos vinculamos, se vuelve muy poderoso eso, ¿no? Sin embargo, muchos sistemas, y ya existen iniciativas para empezar a generar sistemas educativos cada vez más automatizados, que no necesariamente van a suplir al docente, sino que nos están forzando a replantear nuestro papel como educadores. Y en este sentido, el papeleo, las tareas administrativas, como bien comentan Edith, Jesús, son justo lo que puede ser automatizado para que entonces nosotros podamos enfocarnos en lo que realmente necesito, que es innovar, planear. Planear, pero no con base, no porque tengo que entregar un papel, sino planear cómo voy a hacer que estos chicos conecten con su realidad. ¿Cómo voy a hacer yo para conectar con sus deseos, sus indignaciones, sus necesidades, sus posibilidades? ¿Cómo voy a hacerle yo? Esa es la planeación verdadera que nos debe de preocupar. ¿Cómo voy a hacerle yo como docente para que los estudiantes generen la creatividad que necesitan, aprendan a pensar de manera crítica, sistémica, ética, para que sean mejores ciudadanos, para que comprendan que los derechos humanos no son algo, no son un lujo, no deberían ser un lujo, para que comprendan que la diversidad es importante para generar un mundo, porque si no hay un mundo para todos, no va a haber un mundo para nadie. Para generar estos entendimientos de que la pobreza es un sistema que no solamente depende de los pobres, depende de los ricos también, de todos, en cambiarla. Que existen ya iniciativas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que me pueden dar una guía. Y sobre eso yo puedo entonces enseñarles y planear experiencias, diseñar experiencias para que ellos generen soluciones a esos que contribuyan a alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Ahorita no importa, o sea, no importa si los niños no se aprenden las capitales de un continente entero, o de qué sirve que se aprendan las capitales de un continente entero
si no pueden generar nada con esa información. Entonces, como les digo, las enciclopedias ya existen, Wikipedia ya existe, Google ya existe y nos dan todas las respuestas. Entonces, el desafío es que se enseñen a buscar, que se enseñen a crear, que se enseñen a utilizar el conocimiento que ya existe para crear nuevos conocimientos. Y entonces el liderazgo requiere de que la persona no jale, sino que ni empuje, porque también eso no se trata de que yo soy el líder, entonces yo empujo. Primero mi equipo y después yo, ¿no? O yo soy el líder, entonces tengo que inspirarlos y jalarlos y todo. Y ya no, porque ya no vale, ya no debería de funcionar en la meritocracia y en el prestigio el liderazgo. El liderazgo no debería de darlo un libro, ¿no? Como por ejemplo, el manual de operaciones y procedimientos de la escuela tal. No, eso ya no debería de liderar nuestras acciones. Tampoco la deberían de liderar esa persona, esa era una persona aunque pareció un 9, pero tampoco debería de liderar esa persona que nos inspira, o esa persona que decide, o esa persona que tiene más experiencia, o esa persona que tiene 40 años en educación. No quiero decir que no sea válida, pero esa persona tampoco es la que debe de decidir. Aquí nos falta algo, y es que esa persona que es un líder, esa persona no toma las decisiones, sino que con estas manitas mágicas va a generar la situación para que las demás personas, estudiantes, docentes, padres de familia, aliados educativos, todos los involucrados, administrativos, incluso las personas de mantenimiento, para que todas esas personas comiencen a generar las relaciones necesarias para ser una comunidad que permita generar mayor conexión entre seres humanos. Y el líder entonces no es quien jala ni quien empuja, sino el que hace que los demás decidan, el que hace que los demás hagan, el que hace que los demás quieran y el que hace que los demás resuelvan. Porque el líder ya aprendió, por eso es el director o el profesor o el líder del equipo. El líder es aquel que hace que los demás saquen y expresen su máximo potencial. Y al final hay que generar eso. Y entonces el liderazgo va a recaer en el diseño de las experiencias de aprendizaje y del cómo entonces la escuela se va a presentar ante esta nueva normalidad. Escuchando a las necesidades de los papás, escuchando las necesidades de los estudiantes, escuchando las necesidades de sus docentes, escuchando sus propias necesidades, porque tampoco se puede quedar externa o externo a la situación. Y en esta nueva normalidad, creando la posibilidad de ir hacia adelante y de hacer que todos muestren y brillen por su propia estrella, ¿no? Por su propia luz y por su propio potencial. Y es bien difícil porque estamos enseñados, y eso es culpa de la escuela. Nos han enseñado a ser el número 1 en el cuadro de honor. Nos han enseñado a sacar el 10 en el examen y nos han enseñado a ser un buen estudiante porque tengo que ser una buena persona. Pero el 10 no me garantiza nada. Las buenas personas son las que conectan, las que unen, las que pueden trabajar en colectivo y las que nos desprendemos del ego o intentamos desprendernos del ego para contribuir a los demás. Y solo en esa contribución es cuando está, o sea, antes de qué me vas a dar, es qué puedo yo aportar para crear algo juntos, algo que nos pueda beneficiar a todos. Entonces, ese líder, como por eso les comentaba, que ese líder piensa en posibilidades. No reacciona de acuerdo a lo que hace falta.
Si yo tengo 3 pesos para invertir en nueva tecnología en la escuela, voy a decidir con base en las posibilidades que cada una de las tecnologías me puede ofrecer, en cuál compro, ¿no? No que alguien venga y me diga, compra esto porque es lo que es mejor, es la tendencia, es lo que tú. No, más bien, ¿qué es lo que yo quiero de mi colegio? Y entonces yo invierto en eso, en ese sueño, en esa visión que se quiere generar. Y entonces el líder piensa en posibilidades, pero siempre va a tener, y eso es súper esencial, no podemos ser líderes educativos si no tenemos una visión. Y la visión es simplemente que si tú quieres llegar de A a B, no vas a recorrer el camino sin conocer el territorio. Porque si tú haces el camino y si tú empiezas a recorrer el camino sin haber definido tu territorio, tu visión, o sea, la visión es el territorio, entonces puedes decidir si a lo mejor esta es la mejor estrategia, o es mejor ir por acá, o es mejor ir por acá. Y entonces hay muchos caminos. O incluso varias personas dentro de la misma comunidad pueden recorrer distintos caminos, pero para seguir llegando a la misma visión y contribuyendo a la misma visión. Y eso es lo que va a definir el liderazgo educativo después de la pandemia, es las escuelas que tengan una visión clara de a dónde quieren, de lo que quieren ser como comunidades educativas, son aquellas que van a poder liderar el cambio educativo. Y ya, hasta ahí es todo. Entonces, no sé si hay más preguntas, comentarios. De todos modos, recuerden que esto lo vamos a subir a Facebook, lo vamos a subir a YouTube. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Pandemia Educativa para que se unan. Ahí estamos compartiendo datos, informaciones que les permitan empezar a crear estas disrupciones y estas anomalías que necesitamos en la educación para poder hacer frente al futuro. Y en YouTube van a estar también subidas estas charlas para que ustedes puedan unirse y seguirnos y compartirlas. Y recuerden, ¿no? Esto lo estamos queriendo hacer porque tenemos ese compromiso, porque empecemos a generar nuevas realidades en la educación y nos gustaría que también nos ayudaran a compartir estos videos, a compartir que existe este grupo, a compartir a las personas que puedan hacer, también contribuir a crear, ¿no? Tenemos aquí algunos de ustedes que pueden contribuir también desde sus experiencias y también ver si podemos tener en futuros episodios colaboraciones con ustedes, que nos platiquen directamente sus experiencias, que nos platiquen directamente a otros docentes y a otros educadores, qué es lo que han vivido, cómo lo han resuelto y analizar eso para seguir aprendiendo y para seguir creciendo como pues comunidad mundial de educación que somos, ¿no? Sea el nombre que tengamos. Entonces, pues abro micrófono si alguien quiere comentar algo y está abierto el chat si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, decirnos algo, aunque sea un gracias. Claro que sí, Edith, adelante, puedes hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Edith. Fíjate que estamos aquí en un dilema. Yo estoy en Estados Unidos y tuvimos la junta de maestros con la escuela en donde mis hijos, pues tenemos la intención de que ellos vayan a entrar a estudiar, uno en kinder y otro en secundaria. Es una escuela Montessori. Entonces, sí me fijé que muchos padres estaban como recriminando a la escuela, al director, que en algún momento se vio como acorralado, porque habían dos bandos de papás, ¿no? Los que estamos a favor de la tecnología o de un sistema blend entre clases 1-a-1 presenciales, pero también en el modelo educativo en línea, porque estamos ante una pandemia, como tú mencionabas. O sea, si nos vamos por pirámide de Maslow, pues obviamente tenemos que priorizar la vida y la salud. Entonces, el otro bando de papás estaban diciendo, ¿sabes qué? Yo lo que quiero, a mí lo que me interesa es tener dónde ir a dejar a mis hijos porque necesito trabajar. Y estamos hablando de dos papás con un salario pues bastante bueno, ¿no? Porque es una escuela particular. Entonces, yo hice un comentario en privado al director
de que muchas veces los papás confundimos mandar a los hijos a la escuela con fines académicos versus buscar niñeras, buscar, como aquí decimos, ¿no? Daycare. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que una escuela podría manejar esta disyuntiva, ¿no? Entre aquellos que están a favor, aquellos que están en contra, por diversas situaciones, porque también entiendo a los papás, pues necesitan a alguien que cuide a los hijos. De verdad es difícil trabajar desde casa con un niño, con 2 niños, y hay papás que tienen muchísimos más. Entonces, ¿cuál sería tu consejo, cuál sería tu análisis o reflexión con respecto a este problema que muchas escuelas se van a enfrentar? Claro, muchas gracias por la pregunta, Edith. Bien interesante porque justo ahí nos cuestionamos el estilo de liderazgo que tendríamos que empezar a generar para incluir a los padres dentro de una visión de lo que se necesita. Y si esa visión no está clara, va a ser muy difícil poder comunicar hacia dónde se tiene que ir a los papás. Hay que entender aquí varias cosas por lo que escucho y igual si algo se me pasa de información, me puedes interrumpir y volver a recordar algo, pero por lo que escucho, yo creo que hay que considerar varias cosas. Uno, no nada más la escuela está sufriendo, recordemos que también los padres ahorita están sufriendo. Una de las situaciones que más naturales le vienen a las personas es reclamar el costo o el dinero o las cosas que se hacen o los cambios que se hacen, porque normalmente tenemos, naturalmente los seres humanos tenemos una resistencia al cambio. En sí, me suena un poco a eso, puede haber una resistencia al cambio, puede ser que varios papás no estén de acuerdo porque quieren regresar a lo que acostumbraban tener, que era llevar a sus hijos, aventarlos y olvidarse de ellos un rato, porque además es necesario, porque tienen que irse a trabajar y olvidarse y estar seguros que sus hijos están bien y seguros y cuidados, para entonces quitarse de esa preocupación y poderse enfocar a otra preocupación, que es generar ingresos y bienestar en su familia. Entonces, ese modelo o esa situación se ha movido y está ahorita en un hilo, ¿no? Entonces eso va a generar muchísima frustración a los padres y en el momento en que tú les dices algo que les va a generar mayor inseguridad, mayor frustración o una carga más o una preocupación más, por supuesto que lo primero que vamos a hacer es pues, defendernos, ¿no? Oye, espérame, yo estoy pagando y ahora resulta que yo me tengo que preocupar por lo que yo pagaba para que, sí, ¿no? Ellos pagaban para tener niñeras y ahora pues van a seguir pagando, pero ya no van a tener a las niñeras. Y es que ahí hay una concepción errónea de lo que es la institución educativa, la escuela como institución, como centro. Entonces, pues es ahí va a ser un arduo trabajo de la dirección, de los líderes educativos del colegio, de generar la comunicación asertiva y enfocada a, a que les quede claro que la escuela, además, que es una escuela Montessori, que trae una propuesta que es muy, muy pertinente para justo esta situación, eh, lo que les va a ofrecer es esto, o sea, que dejen claros los alcances y los límites de lo que significa la escuela, para que los papás entiendan que hay situaciones en las que no van a poder, o sea, por más que la escuela, incluso teniendo a los niños en el centro escolar, no estaban cubriendo de todos modos. O sea, la escuela no suple a los papás, no suple a la mamá, no suple el cariño que puede darle un papá o una mamá a su hijo. Aunque los papás luego piensen inconsciente o conscientemente que sí. Pero habría que generar una estrategia de comunicación basada en, uno, tener claros la visión de lo que una escuela, en este caso la escuela Montessori, pretende o tiene, y que por eso, y recordarles a los papás que por eso eligieron una escuela Montessori, porque al final, pues una escuela Montessori es mucho, muy diferente a una escuela normal o tradicional, ¿no? Que a mí me encanta en lo personal. Montessori pues es una propuesta educativa de la posguerra y que justo responde a una crisis que es muy similar a la que estamos viviendo y que probablemente tome más relevancia si esto si políticamente y esto no se subsana antes de que empiecen otros conflictos entre naciones, pero
pero al final es muy pertinente los principios en los que está fundamentados ahorita Montessori. Son muy pertinentes y es una buena elección. Entonces también puede uno jalar, no necesariamente refiriéndose a la guerra, pero sí podemos jalar esos principios para decirles y dejarles claro y recordarles por qué es importante los principios que ofrece Montessori en esta situación. Que esa es una ventaja que tiene una escuela Montessori que no tiene una escuela tradicional, es el hecho que tiene ciertos principios que ayudan a las familias y a los niños a enfrentar estas situaciones, desde lo emocional, desde lo social, desde lo formativo, ¿no? Entonces, sí, van a tener, ahí yo sugeriría eso, presentar, a generar entre ustedes, padres que sí están a favor, que sí apoyan a la escuela, proponerle a la dirección sentarse, generar un plan de comunicación, explorarse a sí mismos desde dónde viene el deseo de estar en esta escuela y recordárselos y volver a generar un plan de comunicación para los papás que aún no están convencidos porque tienen miles de preocupaciones ahorita y entonces, oye, apenas estoy sacando para comer porque el negocio se cayó, porque el proyecto se acabó o porque me corrieron del trabajo y voy a tener que seguir pagando para algo que además yo voy a tener que seguir haciendo en casa, porque la idea no es tampoco que los papás suplan a los docentes en casa. La idea es que el estudiante empiece a generar autonomía e independencia y que él solito aprenda a autorregularse y decir, ok, a ver, usted me está pidiendo que lo haga, va, yo lo hago. Los papás lo único que tendrán que hacer es estar al pendiente de que los estudiantes sí estén concentrándose en sus chambas, en su trabajo, pero no necesariamente tienen ellos que estar dando la enseñanza. Y ahí también habría que generarse y reflexionar un poco desde la docencia y desde el liderazgo, desde la escuela, cómo puedo entonces yo generar una situación o diseñar la experiencia para que el niño la pueda hacer solo sin ayuda de los padres y que entonces no le genere una carga adicional de estrés a los papás. Y es muy complejo, pero yo creo que especialmente Montessori y otras educaciones de la posguerra como Waldorf y como em, Reggio Emilia y todas ellas tienen un gran potencial de comunicar justo lo que debería de ser la educación en estos momentos de crisis en los que nos estamos enfrentando. Entonces yo sugeriría, si ustedes como padres están comprometidos con la escuela y les gustan los principios de la escuela, hablen con los líderes de la escuela, con el director, siéntense, generen un plan de comunicación y apóyenlo también, pero no apóyenlo de manera confrontacional, sino que de manera de contribuir, de la manera desde, recuerden, de las posibilidades que existen. Y ahí los papás también son líderes en este cambio educativo y también pueden serlo, no nada más los directivos, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Completamente, te agradezco mucho porque nosotros, pues, yo lo veo desde el punto de vista como mamá, pero también lo veo desde el punto de vista organizacional. Me encanta tu respuesta, de verdad, ojalá que el análisis de estos casos nos ayude a todos a reflexionar cómo podemos hacer desde diferentes roles. Y a mí lo que me llama la atención es que mencionas, ¿no?, la flexibilidad que la escuela debe de tener de escuchar a los padres y dejarlos colaborar, porque es algo que yo siempre doy como el feedback, ¿no? Y yo, de hecho, le mandé una carta al papá y le dije, mira, uno de tus administrativos dijo que modelo Montessori no es compatible con el modelo en línea y eso es completamente mentira y se lo sustenté. No, o sea, Montessori dice que el niño tiene que aprender a navegar en su mundo, a poder resolver cosas de la vida real y esta es una excelente oportunidad para que los niños aprendan qué cosas de la vida real en este momento hay que resolver más allá de lo académico. Entonces se lo fundamenté y todo. Es la segunda vez que ofrezco mi ayuda a esta escuela, porque sí les dije, mira, yo como mamá que estoy en casa y que sé los fundamentos de homeschooling, te puedo apoyar en ese sentido. Me dijeron que gracias, no, que ya tenían todo armado. Le mandé el correo al maestro y le dije, lamento de verdad su preocupación y la situación que se generó en la junta de papás. Y la respuesta es, no, para nada, todo está muy bien, estamos coordinados, ya tenemos planes, cuando la respuesta fue que no había planes. Entonces, yo te agradezco mucho por esta retroalimentación. Creo que tengo que moderar un poco más mi tono con la escuela, hallar la manera, ¿no?, de que no se sientan atacados, sino que entiendan que de verdad quiero colaborar, quiero que mis hijos estén ahí
quiero ser parte de generar este cambio de manera positiva, pero pues también está difícil la situación, yo los entiendo, son una empresa, ¿no? Pero ojalá que tus reflexiones de verdad lleguen a oídos de más papás, de más universidades, de más escuelas, de cualquier nivel, para entender que es un momento en el que todos tenemos que ser flexibles, colaborar. Me encanta la presentación de hoy, la voy a volver a revisar porque llegué tarde. Colaborar y poder tener como esta retroalimentación desde diferentes modelos educativos, no nada más Montessori, porque a mí me interesa saber qué está pasando en otras escuelas también, que podemos ajustar todos juntos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Edith. Gracias, Edith, por compartirnos la experiencia y creo que muy valiosa para todos, ¿no? Como la importancia de lo que dices, ¿no? No estamos en momentos de criticar ni de pelearnos, estamos en momentos de unir fuerzas para resolver un problema común que nadie sabe resolver. O sea, los directores, por ser directores, no tienen las respuestas. Los padres, por ser padres, no tienen las respuestas. Nadie sabemos, ninguno de nosotros sabemos qué está pasando realmente, o sea, o cómo reaccionar. Hacemos esfuerzos desde nuestras trincheras y creo que justo mientras más voces se unan, mientras más voces escuchemos, mientras más se unan las voluntades hacia generar estas soluciones, van a ser soluciones más perdurables, más sostenibles y que van a ser innovaciones al final y que pueden generar cambios muy significativos. Muchas gracias. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario o quiera compartir algo. Y si no, bueno, pues les recuerdo, nos pueden seguir en Pandemia Educativa en el grupo de Facebook, así lo encuentran, Pandemia Educativa. Únanse al grupo de Facebook, ahí vamos a estar compartiendo, ahorita que nos compartes esta experiencia, Edith, a lo mejor estoy pensando que puedo compartirles algunos materiales que tengo ahí sobre cómo generar comunicación asertiva con los padres. Y ahí lo voy a compartir en el grupo. También esto lo van a poder revisar después en nuestro canal de YouTube. Y sí les pediría, nos ayudarían mucho si lo comparten justo con docentes y con padres de familia y con líderes educativos que crean que pueden interesarse y a lo mejor podríamos juntos pues ayudarnos a generar estas situaciones, ¿no? Estos momentos a mí también me sirven para reflexionar un poco en cómo ayudar mejor a las escuelas con las que trabajo. Entonces, gracias y que tengan muy buena tarde y gracias por haber estado en el tercer episodio de Pandemia Educativa. Nos vemos el próximo jueves, igual a las 4 de la tarde México, 5 de la tarde Santiago. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.